Salmo 91, el versículo 6 continúa la frase que aparece en el 5 de no temerás. Ya vimos que el terror nocturno, la saeta que vuela de día. En el 6, no temerás ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Comenzamos el desmenuzamiento del versículo. No temerás ni pestilencia, también puede ser ni peste, un sinónimo, ¿ya? Que ande en oscuridad. Sabemos que las pestes y las pestilencias son virus, son bacterias que nosotros no podemos ver. Ustedes dirán, pero yo he visto gente con el coronavirus que estaba entubado, o gente que está con peste y tiene todo raspado. Sí, pero esas son las consecuencias. No es que tú estás viendo al bichito o la bacteria o el virus que lo provocó. Por eso que aquí hace esto en oscuridad, o sea, ataca por detrás, ataca no visiblemente. Y después dice, hace el contraste con ni mortandad que en medio del día o al mediodía también puede ser traducido ahí, pero siempre en el sentido de que a plena luz del día, a vista de todos, destruye. Recordemos que el 5 y el 6 muestran dos parejas de cosas con las cuales nosotros, los seres vivientes, podemos estar afectados. Dijimos que no temerás el terror nocturno ni saeta que vuela de día, era algo más relativo a temores, a peligros. Y aquí en el versículo 6 ya avanza un poquito más, porque va a enganchar con el 7 después, y ya se refiere a cosas que te pueden matar, como las pestes, porque en ese tiempo no había tanta, bueno, de hecho no había vacunas o tantas medicinas para protegerse de las pestes. Y luego mortandad, que en medio del día destruye, y ahí ya está hablando ya de las muertes, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Este versículo fue muy interesante junto con el que viene después, adelantándome, en el 10, fueron utilizados en pandemia. Varios hermanos que andaban por la calle, me acuerdo, me encontré un hermano muy querido que conocí en el tiempo de la librería, entregaba tratados y me decía, yo sigo haciendo la pega del Señor, total, dice el Salmo 91 esto y esto, y amén, amén, si esa promesa está, es una promesa de salud, de protección, amén por él. Ahora muchos dirán, oye, pero sí, pero yo resulta que a mí sí me cayó una peste, o yo sí, yo fui entubado por el COVID, a mí sí me cayó y yo soy cristiano, ¿qué es lo que pasa? Bueno, recordemos que esto habla a aquellos que tienen una relación muy íntima en el Señor. Hay que reconocerlo, que eso es algo que no podemos lograr al 100% en nuestra vida, porque siempre hay algo que nos va a distraer o vamos a pasar tiempos de distracción. Por eso que ahí entra Romanos 8:28 y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y la clave es el todas las cosas, o sea, las buenas y las malas. Por lo tanto, si caíste, como dicen muchas veces, si no hubieras caído al hospital, le hubieras podido predicar al moribundo que tenías al lado o al doctor duro ateo que te tocó. ¿Ven? Si de repente el Señor permite esas cosas, usa nuestra debilidad, o usa nuestro descarriamiento, o usa nuestra frialdad en la relación con Él para movernos a otro lado. Interesante, ¿no? Ya. Ni pestilencia que ande en oscuridad. Luego dice, ni mortandad, que también puede ser ni destrucción, como dice la Biblia de las Américas, ni catástrofe, como dice la NTV, que en medio del día, a vista de todos, o al mediodía, destruya, asole, del verbo asolar también. Sí, bastante interesante, versículo 6. Claro, ¿sabes? El Señor nos puede evitar los daños, pero incluso las consecuencias no debemos temerlas de parte de Él. Ahí está, miren, ojo. La protección de pestilencia puede sonar literal como espiritual acá, pero en el versículo 10, en la parte de la plaga dentro de las moradas, ahí se ve que es más literal, ¿ya? Las pestes atacan sin vernos. Bueno, eso fue lo que dije al principio. Así que vamos ahora a continuar. Ya, en resumen, este versículo habla de dos peligros, dos cosas que ya son mortales. El primero, el 5, era peligros que los podemos evitar, etcétera, o peligros dañinos. Y ya el 6 habla de peligros mortales que te pueden llevar a la muerte. Vamos ahora al 6, al 7, perdón, al 7, sí, está el 7. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Estos números específicos, 1000 y 10.000, los encontramos también en un contexto de guerra o de celebración después de una guerra. El famoso cántico que decían las mujeres, Saúl hirió a sus miles, pero David a sus 10.000, una cosa así, lo cual arrabió muchísimo al rey Saúl y lo provocó una guerra. Pero aquí lo que podemos ver, hermanos, es una cosa. Aquí hay dos cifras exactas, 1000 y 10.000. Aquí no se está refiriendo a algo apocalíptico, como podríamos ver en Apocalipsis capítulo 5, por ejemplo,
cuando tenemos ahí cuando se habla de los millares y millares, ¿ya? El 5:11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles, y los seres vivientes eran millones de millones. Aquí analicemos bien el versículo, dice 1000 y 10.000, por lo tanto no puede hablar algo de un juicio donde van a ser millones de personas en el juicio de condenación o en la guerra de Armagedón, donde van a haber millones de ejércitos de todo el mundo también muertos. Así que esto es más que nada por el contexto de que el santo, nosotros, la persona, va a ir viendo y va a ver como muchos de los impíos a su alrededor van a caer, pero a él no llegará. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Esto quiere decir que él va a poder contarlos, va a poder ver los números. Por lo tanto, esto habla de un hecho más que nada ocurrido en el día, que podría ser la parte del 5b, que es ni saeta que vuele de día, y la parte del 6b, ni mortandad que en medio del día destruya. Porque por algo va a mirar, pero a ti no llegará. Una palabra más cercana en el hebreo es, a ti no se acercará, pero no se acercará en el sentido de ponerse al lado. Ojo con este detalle. Ya vamos a ver después porque en el versículo 10 vamos a ver una cosita más, ¿ya? Algunos apuntitos que tomamos aquí, a ver, puede ser, ojo, no dice que son enemigos y difícil que también alguien tenga tantos enemigos. Quizás en una guerra sí, pero aquí se habla de peste que afecta a todos, no por bandos específicos, y de seguro no eran creyentes porque los afectó la peste y cayeron. Y se estaba diciendo ahí que no iban a ser dañados aquellos que, ¿cómo se llama? Lo que vimos ahí. Claro, porque si fueran creyentes, les hubiese valido el versículo 5 y 6 de que no temerían a las plagas, a las pestes, etc. Entonces, cuando dice caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, puede hablar de gente cercana, gente que no necesariamente sea inconversa. ¿Por qué? Como lo sé. O sea, perdón, que sea enemiga. Porque díganme ustedes, ¿quién va a tener 1000 enemigos? 10.000 enemigos tan cerca. Nadie, hermanos, nadie. Entonces aquí vemos eso. Pero a ti no llegará. Y aquí me hace recordar, por ejemplo, lo que vemos en Josué 14:10. Dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, 45 años, desde el tiempo que Jehová habló a Moisés estas palabras, de que iban a entrar a la tierra prohibida, perdón, a la tierra prometida. Es lo que aparece en el versículo 9 detallado acá. Cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Y ahí empieza a detallar él lo que sigue, y obviamente recordemos que Josué, junto con Caleb, y fueron los únicos dos que entraron a la tierra prometida de los que anduvieron en el desierto, más la generación de los hijos de los que salieron. O sea, Josué, si se ponen a pensar, salieron millones de personas desde Egipto, entonces Josué vio miles y miles de personas caer también millones en este aspecto. Vamos a ver, Génesis 7:23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Aquí vemos también cuando no es un ejemplo igual a lo que se menciona en el versículo 7, de que cayeron a tu lado, etc. Pero sí veces en que la santidad de alguien hace que tú crezcas y vayas y pases tanto tiempo, envejezcas y veas a muchos irse antes la carrera porque el Señor los tuvo que llamar antes por algún motivo, otros que se perdieron y fueron asesinados antes, etcétera, etcétera. Aquí vemos dos casos de integridad también en Noé y en integridad, que en un juicio él vio caer a muchos, Josué en perseverancia, él vio también caer a muchos, y aquí vemos al santo del Salmo 91 que vio también caer a muchos cerca de él. ¿Qué otro versículo más le podemos decir? A ver, también esto lo usaron en el COVID. Muchos decían también lo mismo, de que, no, van a caer muchos a mí, yo no voy a caer, ya. Y también dicen, ahí está, si se pueden contar los muertos es porque es de día, y aquí se refiere a los efectos de los versículos tomados anteriormente, claro. Bueno, queridos hermanos, eso sería el versículo 6 y el versículo 7. Gracias por seguir la serie aquí en Facebook, Carlos Caballero Carvajal, o en mi YouTube también, Carlos Alberto Caballero Carvajal.